El presidente Barack Obama rechazó las críticas republicanas de que la Casa Blanca intentó encubrir información sobre el letal ataque al consulado estadounidense en la ciudad libia de Benghazi el año pasado. Obama insistió en que la evaluación sobre la causa de la agresión del 11 de septiembre de 2012 contra la misión diplomática estadounidense coincide con los datos que él recibía en sus informes diarios. El embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stephens, y otros 3 estadounidenses murieron en los 2 ataques nocturnos realizados contra el consulado norteamericano. Obama hizo notar que al día siguiente describió la agresión como un acto terrorista y unos días después, un funcionario gubernamental dijo que extremistas en Libia llevaron a cabo el ataque. Pero varios congresistas republicanos argumentan que el gobierno intentaba engañar al Congreso y al pueblo acerca del ataque y sus raíces terroristas en las semanas previas a las elecciones presidenciales de noviembre de 2012. Bueno, vamos a tratar de saber realmente todas esas versiones encontradas, dónde está la realidad. Vamos a analizar todos los acontecimientos. Para eso me acompañan aquí en la noche de hoy en el programa Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Felipe. Y Wilfredo Amer Ruiz, abogado de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Un placer. La primera pregunta sería comenzar con la administración, desde el presidente Barack Obama, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, la embajadora ante la ONU Susan Rice, ¿mintieron o, para decirlo de una forma más diplomática, ocultaron información? Sí, definitivamente ocultaron información. Hubieron reportes antes del ataque terrorista de un grupo que se sabía que estaba en el área, de extremistas musulmanes. Se sabía antes, durante y después. El embajador Stevens había mandado reportes, cables, a la Secretaría de Estado, que eso se disemina a distintas agencias, diciendo que había un posible inminente ataque. En el momento del ataque, él habla con su DCM, con su asistente de la embajada, y le dice a Gibson: nos están atacando, necesitamos que nos ayuden. ¿Y qué pasó? ¿No hubo la respuesta? ¿Qué sucedió? Había la capacidad de responder, porque había un team, que es un team especial de respuesta rápida en cuestiones de terrorismo globalmente, que siempre están listos a responder. Estamos hablando además del día que se conmemoraba, ¿cuánto eran? 11 años, ¿no? Del 9-11. Del 9-11, o sea que era además una fecha importante, destacada. Correcto. Wilfredo, lo primero que uno se cuestionó en aquel momento era qué hacía el embajador Stevens con poco personal, con poca seguridad en una embajada como esa. Claro, y lo crítico era que no es la oficina, la embajada Por principal. supuesto, no es la principal. Era un edificio que se había habilitado como una casa de hacer labores diplomáticas en Benghazi, pero no era la embajada como tal, y por eso es que vimos la informalidad del edificio. No era un edificio con las paredes altas que tradicionalmente... Un consulado, una oficina consular. Parecía más una oficina consular que una oficina de operaciones diplomáticas, como en realidad era. Y yo creo que fue una sobreconfianza en el sistema, especialmente yo creo que fue un pecado de juicio de tener ese tipo de operación en una nación tan volátil como lo era y lo sigue siendo. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y en un día como ese. Y especialmente ese día, ¿verdad? Sí, Félix, si yo pudiera, nada más que... Claro. Yo he leído, desde el punto de vista antropológico, de la mentalidad árabe, de Bernard Lewis, que es la persona que se conoce, que sepa más de la filosofía de la religión y antropología árabe. Y también la actitud, yo leí de la actitud del embajador, y él decía que él tenía que estar presente donde estuviera el pueblo, porque es un carácter idiosincrático de los árabes, de la presencia y del coraje. Claro. Entonces él quería estar presente, en el viendo cara a cara con la gente, pues parte de atraer. Eso le costó caro, ¿eh? Bueno, pero él era un hombre sacrificado de toda su vida. Sí, y segundo, el coraje. Su trayectoria lo era. En la filosofía y en la tradición idiosincrática árabe, el coraje pesa mucho. Y no tan solo eso, Félix. Tan es así que quienes salvaron al resto del personal diplomático fueron los árabes libios de allí, ¿verdad? Que ofrecieron muchos de ellos su vida por ofrecer protección a eso que se desbordó en este ataque terrorista.
Ahora, ¿todo eso estaba planificado o fue algo espontáneo que surgió? No, definitivamente esto fue un ataque terrorista. Lo único que lamentablemente se ha politizado, si se vamos a ir ahora a eso. Se dice claramente que la administración ha tratado, por ejemplo, de evitar, o trató en su momento, de que surgieran en las primeras informaciones, por ejemplo, la palabra Al-Qaeda. Palabras específicas que iban relacionadas con el terrorismo. Porque estamos hablando 11 de septiembre, un poco antes de las elecciones, y todo esto presuntamente tenía fines electorales. Claro, con el discurso de que Al-Qaeda estaba decimado, que el movimiento terrorista luego de la muerte de Osama Bin Laden estaba ya en otra etapa, y vimos que lo que probó esto era lo vigoroso que estaban los movimientos terroristas aún en Libia y en otros países que de ordinario no se habían expresado tan fuertes como se estaban expresando. Lo que sucede también, Félix, es que lo malo de todo esto es que se ha jugado con algo que de ordinario une a la nación norteamericana detrás de su presidente, que es cuando hay alguna crisis de seguridad nacional, como era esto, en politizarlo y decir que si se trató de esconder, si no se trató de esconder, cuándo debieron estar aunadas todas las fuerzas detrás de la seguridad. Lo otro que hay que analizar también, Félix, es cuánto se ha liberalizado tanto el uso de la palabra terrorista o ataque terrorista, que un tiro en una embajada ya se denomina como un ataque terrorista. Que alguien tire un tiro en una embajada norteamericana en Egipto, dice que eso es un ataque terrorista que hubo en la embajada norteamericana de Egipto. Así que... Bueno, según la definición que dio el otro día el presidente Barack Obama y eso en relación con lo que ocurrió en Boston cuando se le preguntó, no se sabía exactamente quiénes estaban detrás de esos ataques y él dijo, no sabemos si es un ataque terrorista perpetrado por terroristas, pero desde el momento que causa terror es un ataque terrorista. Es un juego de palabras, pero lo puso de esa forma. Y lo que dentro del panorama de las ciencias políticas se denomina terrorista cuando lleva una agenda de llevar un mensaje político con ¿verdad? Y el mensaje político detrás de ello. Por eso es que no se le llama, aunque debería llamársele un ataque terrorista, cuando se mete alguien en una escuela y mata a todos estos niños que mataron en Connecticut o otros, porque no está agregadamente no está acompañado de un mensaje político que es necesario para cualificar el ataque como un ataque terrorista. Vamos ahora al otro... Sí. Adelante, dígame. Sí, perdón. En este caso, con todo respeto, se sabe que Ansar al-Sharia era el grupo terrorista que estaba operando en esa área, porque es el área del este de Libia, y habían informes de inteligencia de la CIA, del Departamento de Estado, de todo el mundo, de que ellos tenían presencia y presencia aguda. Ellos habían hecho atentados en contra del consulado anteriormente. O sea, que ya había un conocimiento de que esto era un grupo terrorista. No era una persona con un disparo o un proyectil dirigido, lo que fuese. Era un grupo organizado. Yo decía anteriormente dos puntos. Primero, cómo se deja que el embajador Stevens llegue a ese lugar sin la suficiente vigilancia. Eso por una parte. Y después, que a la hora de revelar lo que había ocurrido no se dijera exactamente, teniendo sobre todo esos acontecimientos. Vamos a otro ángulo que quiero saber la opinión de los dos. Y esto se ha manejado, eso fue una tragedia nacional. Se pierde la vida de un diplomático estadounidense, además un hombre importante, muy querido dentro del servicio diplomático de Estados Unidos. Otras 3 personas más fallecen y todo eso se ha manejado desde un punto de vista partidista, por los dos partidos. ¿Qué lectura le dan a esto? Yo creo que es totalmente inapropiado, ¿verdad? Que a estas alturas aún se siga jugando con el balón político, porque todos sabemos que está la agenda escondida de seguir minándole el terreno a la posibilidad de Hillary Clinton ser candidato o no, porque era la secretaria de Estado y la última responsable de todo esto. Y es el que se siga jugando con esta crisis de seguridad que hubo en Libia, como la ha habido en muchos otros lugares, ¿verdad? Donde ha fallado la inteligencia militar y donde ha seguido y donde sigue siendo vulnerable los intereses norteamericanos alrededor del mundo, que se siga todavía a estas alturas jugando con un balón político de que si se escondió, que si fue un ataque terrorista o no, si eran protestas por la película. Yo voy a hacer la pregunta de otra forma, más allá de eso. ¿Hubo negligencia por parte de los servicios de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos? Claro, pero también hubo negligencia de juicio del Departamento de Estado y del mismo diplomático de tener esa hiperactividad un septiembre 11 en un lugar como Libia, ¿verdad? ¿Por qué tú estás tan hiperactivo participando cuando en septiembre 11 los niveles de alerta
eso estar al es máximo, parte de la misma ¿verdad? negligencia que estoy hablando. Es claro, porque está la negligencia de proveer la seguridad al personal y también la negligencia de ese personal haberse autoexpuesto tanto en un lugar tan vulnerable como Libia, ¿verdad? Cueto. Bueno, yo creo que entonces yo me tengo que confesar como negligente. Igual que todos los agentes especiales del FBI tienen que confesarse como negligentes. Y todos los oficiales de la CIA tienen que confesarse como negligentes. Porque nosotros nos jugamos la vida, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, por ese tipo de negligencia. Pero no es negligencia, Félix. Es un compromiso y una Sí, pero consagración si usted de ideales. me perdona, Sí. sí, entiendo perfectamente lo que me está diciendo, pero desde el punto de vista de un agente del FBI, de la CIA, de cualquier funcionario esos son de proveer estadounidense, seguridad. El trabajo de ustedes es ir en el terreno, enviar la información, después les dicen qué es lo que tienen que hacer. La negligencia no viene por parte de ustedes. No, pero nosotros acompañamos. En el caso de él tenía un detalle de seguridad. Lo que pasa es que fue un ataque terrorista. No se esperaba, o se esperaba, se preveía un ataque terrorista, pero no con la magnitud de que fue. Pues fue un ataque que duró 6 horas. Se hubieran podido mandar... Es más, habían elementos de un cuerpo de seguridad especial que yo expresaba anteriormente, que hubiera podido llegar y se le dijo que stand down. A la gente de lo que es Africacom, que es igual que Southcom, pero de África, le dijeron stand down. Eso no es local, eso viene del Pentágono. Tengo que irme y no quiero hacerlo sin tratar de redondear pues lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿En qué para? Lo más rápidamente posible. Yo creo que va a haber un comité bipartidista que va a hacer un examen profundo de todos los hechos y hay que... Bueno, eso ha existido, se ha estado haciendo No, se hizo una visita en la cual no dejaron declarar algunos de los componentes que estuvieron en allí. Yo creo que esto es todo un espectáculo político que se va a seguir progresivamente desinflando y ya vemos como progresivamente la opinión pública también se sigue desinteresando de Benghazi porque ven que la discusión sigue siendo inconsecuente. Lo que sucedió, hubo negligencia, pero de que si se escondió, de que si hubo una agenda política a unos niveles de que causa un escándalo político, residenciamiento de presidente o algo más, van a ver que sigue siendo inconsecuente, en la medida también que Hillary Clinton siga callada y que no se vea asomando su cara. Muchísimas yo gracias. Creo que se va a seguir. Gracias, Wilfredo, gracias, Cueto, por haber estado aquí en el programa.